piedra hasta el fin. Nunca me gustó meter palabra donde opinan todos, pero ya no quiero quedarme mudo en estos tiempos de horror. Es tan aburrido escuchar a necios resentidos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Jueves 21 de julio, estamos aquí de nuevo en un nuevo programa, Hablemos de Libertad, como siempre, como todos los jueves, trayendo todas las temáticas que nos movilizan y que nos sacuden todo el tiempo, la actualidad que muchas veces es muy fuerte. Tratamos de asimilar las situaciones, analizarlas, compartirlas. Y bueno, hoy como todos los jueves tenemos un lindo programa armado con una diversidad interesante. Estamos con Aníbal acá en Abanino, estamos con Matías Marcos Litardo que nos vino a visitar. Él es de Buenos Aires. Sí, General Rodríguez. De General Rodríguez, y bueno, está dentro de nuestra línea también, siempre hace un aporte. Y bueno, bienvenido a este espacio, Matías. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Ezequiel. Bien, la verdad que contento de venir a Chacabuco. Trato de venir, aunque sea una vez por año, darme una vuelta por acá, a visitar a mis tíos, visitar la ciudad también. Así que estoy muy contento. Buenísimo. Bueno, tendremos 40 minutos para poder desandar algunos temitas que nos puedan dar una mirada acerca de lo que es el liberalismo, de lo que es una mirada joven. Y también lo tenemos acá a un amigo, que es mi hijo, que es Juancito. Juan. Hola, Juan Ramusini, ¿cómo estás? Hola, Pa. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, él también quiere hacer su aporte, su mirada a través de lo que es este espacio. Y bueno, como siempre, invitamos a todo el mundo a que participen, a instarlos a que estén en este espacio, que hablen de política, que se sumen. Y bueno, en función de eso estás hoy acá, Pachu, como le digo yo, Pachu. Estamos con Marcela también, Marcela Litardo y Andrea Orsini, como siempre. Bueno, ¿cómo andan ustedes? Muy buenas tardes a todos. Bien, muy bien. Todos muy bien. Acá, y bueno, en este precioso programa, aportando un poquito. Bueno, todos saludos a la audiencia. Una mesa concurrida hoy. Tenemos que practicar con el tema de administrar los horarios, que siempre nos pasamos con los temas, pero fantástico. Con el invitado ahí, es una especie de... Es un gran gladiador de las redes. Sí, es una fuente de descargo bastante importante, la red de Facebook en especial. Qué bueno es tenerte de nuestro lado, de los liberales. El amigo Aníbal, ¿cómo estás? ¿Te quieres presentar, Aníbal? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a la audiencia. Y bueno, hoy estoy bipolar, se podría decir. Voy a conversar como parte de Chacabuco Verde, que es, como todos ustedes saben, es apartidario, y también como vecino preocupado por los temas que se van a tocar acá. Así que, bueno, listo para conversar. Bueno, muchísimas gracias una vez más con nosotros, como siempre ahí dispuesto, con el compromiso de trabajar en todo lo que tiene que ver con el tema del medio ambiente. Y bueno, ya hablaremos con él. Los primeros 40 minutos de este programa, bueno, lo queremos dedicar a ellos, a ver qué tienen para traernos una mirada distinta, ¿no es cierto? Queremos ver cómo piensa la juventud, cómo piensan ustedes. Y me gustaría que te presentaras. ¿Cuántos años tenés, Matías? ¿A qué te dedicás? Bueno, soy Matías Marcos, tengo 27 años, laburo en comercio, trabajo en un kiosco y estudio profesorado de inglés. Tengo también un emprendimiento que lo hago en mis tiempos libres, que es enmarcados, hago enmarcados para cuadros. O sea, estoy de los dos lados del mostrador. Sé lo que es trabajar en relación de dependencia y sé también lo que es emprender. Y lo duro que es emprender en esta situación actual, ¿no? Bueno. Actual y no tan actual, pues tiene larga data. Todo individuo identificado con el liberalismo tiene algo de emprendedor siempre. Sí, tal cual. Y desarrollarse en ese sentido. Sí. Bueno, Juancito, acérquese al micrófono, amigo. ¿Cómo anda? Preséntese. Hola, soy Juan Francisco Remusini, soy estudiante, estudio en la Escuela Técnica número 1 de Chilcoy. Ajá. Y mi rol dentro de sociedad es ser por un lado el hijo y además ser estudiante.
Muy bien, exactamente. El rol de hijo también, es verdad. ¿Y qué hijo? Qué buen hijo también, ¿no? ¿Qué voy a decir yo? No, que soy el papá, ¿no? Bueno. Habría que preguntar a ver qué tan buen padre, ¿no? Tema difícil y profundo ese. Pero bueno, hoy se lo dedicamos a la política. Vamos a ver el lado político del hijo de acá. Que no es fácil. Yo no me reconozco como político, pero veo que él a una temprana edad ya, viste, le interesó venir acá, que no es fácil dar el salto, así que importante lo que hiciste, de que estés acá. Es muy valioso, y muy valioso para todos. Matías, y anteriormente estuvo Santiago con nosotros, Santiago Torsiglieri, y bueno, y a mí me pone muy contento que puedan participar y estar. Sí, es que hay que dar la pelea, incluso en esos lugares donde uno piensa que es territorio hostil, universidades, profesorados, incluso ahí donde vos decís, bueno, soy yo solo, y bueno, serás vos solo contra 30, pero alguien tiene que hablar, ¿no? No hay que ceder terreno. Por lo menos exponer la postura, ¿no? De cada uno. ¿Sienten ustedes que un poquito el movimiento liberal se lo adjudican un poquito a los jóvenes? ¿Qué pensás, Pachu, Juan? ¿Qué pensás de eso? O sea, ¿sentís que el movimiento liberal en este momento es joven? ¿Es de los jóvenes, de ustedes? Creo que es más una especie, digamos, de interpretación nueva del liberalismo, se podría decir. Que tradicionalmente se lo relaciona anteriormente, digamos. ¿Cómo sería eso? A ver, ¿cómo sería? Que tradicionalmente, digamos, por una cuestión a veces medio de... que siempre se generaliza dentro de estas cuestiones, ¿no? A veces se generaliza mucho en vez de entender la complejidad muchas veces de los asuntos, de los grupos políticos, ¿no? Sí. Muchas veces se agrupa o se mete todo dentro de una misma bolsa simplemente porque dice, no sé, suponete, liberalismo, y dice, vos amigo de tal, suponete, sí, ¿no? Pues quizá que ni siquiera son amigos y ni se conocen, digamos, ¿no? Y hoy en día lo que se ve es más una interpretación del liberalismo más moderna, más atendida a las necesidades, se podría decir. No solamente el liberalismo como sistema político, económico, ¿no? Sino como filosofía más que otra cosa. Tal cual. O sea que podemos entender de que ustedes los jóvenes están viendo de que las ideas que nosotros de alguna manera promulgamos se conectan mucho con la realidad, con lo que nosotros llamamos el pragmatismo de la vida diaria. O sea que no son ideas colgadas, ni tampoco les estamos planteando una ficción, sino que dentro de su familia, del colegio, de las actividades diarias, ven que se conectan mucho con la realidad. Eso es lo que vos pensás. Sí, exacto. Sí, y es lo que urge en el momento, digamos. La solución siempre es más libertad, en mi opinión, siempre es más libertad y no menos. Pero es lo que necesitamos en este momento para salir de la situación en la que estamos. Y creo que el gran salto del liberalismo como movimiento político se dio a partir del fracaso del gobierno de Cambiemos, de 2015 a 2019. Creo que fue ese el detonante de que, referentes economistas y demás referentes culturales se volcaran hacia el juego político. El año pasado tuve la chance de participar en lo que fue la campaña para Avanza Libertad de General Rodríguez. De hecho, formo parte de la juventud de UCD, Avanza Libertad. Fue una linda campaña, pero siempre pelearla desde abajo, ¿viste? Porque el combate de las ideas es difícil. No es sencillo en esta Argentina que estuvo durante tanto tiempo dominada por el marxismo cultural, de más variantes de izquierda, ¿no? Qué interesante como los veo metidos, ¿cierto, Andrés, en el tema? Son jóvenes ellos. ¿Y con qué responsabilidad abordan tanto Matías y Juan también con el tema de la política y el surgimiento de estas ideas, ¿no es cierto?, que se pueden enmarcar en estos últimos tiempos, pero que son ideas que ya preceden los 200 años, ¿no es cierto? Sí, nosotros siempre repetimos acá, y yo se los repito acá para que ustedes tengan en claro, de que nos consideramos haciendo una autocrítica a la generación nuestra. Yo tengo 45 años, y cuando era joven nadie me impulsó, por lo menos promovió ideas para que yo participe en política. Generalmente los que participaban en política eran mal vistos dentro de
de nuestros usos culturales, o sea, de nuestros usos y costumbres. Nosotros nos dedicábamos a hacer deporte, por ahí a viajar. Yo tuve una época muy buena, que fueron los primeros años del menemismo, para poder viajar, teníamos paridad cambiaria, o sea, teníamos un momento de la Argentina extraordinario, no teníamos inflación, o sea, independientemente de que después vinieron muchas cosas malas, tuvimos un par de años en donde yo personalmente, particularmente, y mi entorno lo pudo disfrutar. Era un momento en donde los autos salían baratos, donde las propiedades salían también baratas. Lo podríamos haber aprovechado muchísimo más de lo que lo aprovechamos. Como que no pudimos, no supimos ver el momento histórico en el que estábamos y nos desenfocamos y no hicimos lo que teníamos que hacer, que era sentarle las bases a ustedes para que tengan un país mejor. De alguna manera ustedes son los herederos de la idiotez que tuvimos nosotros de no participar, de no ocupar los espacios públicos. Entonces ahora estamos gobernados por todos esos que se entrenaron en ese momento, que estaban en las unidades básicas, en el comité radical. Y yo veo interesante que los jóvenes se comprometan, aún equivocándose, errándole, que la batalla sea tediosa, de que sea 1 contra 30, 1 contra 10, o que ustedes vean que estamos permeados de ideas que en definitiva no se conectan con la realidad que vive un laburante, que ustedes mismos son trabajadores y además también son estudiantes. Entonces, todo eso yo lo empecé a conectar con la falta de participación. Por eso, desde nuestros espacios, lo que se está viendo es que nuestra generación, la generación esta de idiotas, las idiotas, les digo idiotas porque es una palabra fuerte, porque los griegos les decían idiotas a todos aquellos ciudadanos que no se podían ocupar de los asuntos públicos. Ellos tenían una élite gobernante que se dedicaban a todos los problemas comunes de la sociedad, decidían todo por sobre los demás, y después tenían un grupo de gente o una clase social a la que no le permitían o ni siquiera la invitaban a participar de las decisiones públicas. Entonces esos eran los gobernados, o sea, no era la clase gobernante, eran los gobernados, y los gobernados asumían tareas domésticas, de particulares, trabajo privado, pero nunca tomaban decisiones a nivel público. Entonces, a nosotros lo que nos parece interesante transmitirles a ustedes es que participen porque ustedes son los que tienen que agarrar las batutas el día de mañana, o quizá ya prácticamente hoy es. Porque a nuestra generación le fue bastante mal. O sea, en definitiva, el país que les dejamos es bastante calamitoso. Entonces, de alguna manera hay que corregir este error. Y uno de los errores garrafales que hemos cometido, quizá Aníbal también lo puede decir, es no haber participado en nada, en absolutamente nada. Entonces ahora nos estamos dando cuenta que el caos lo manejan los maestros del caos. Y nosotros lo tenemos que sufrir. Y bueno, habrá que imponerse o competir en primera instancia, ¿no? ¿Qué sienten ustedes, qué creen ustedes que nos pueden hacer a nosotros, que como bien decía recién Andrés, somos responsables en algún sentido de lo que, o en el total de los sentidos, ¿no es cierto?, de lo que le estamos dejando como legado? ¿Qué reclamo podría provenir de ustedes? O sea, ¿qué nos pueden decir? ¿Qué quieren? ¿Qué aspiran a que se produzca? ¿Qué cambios se produzcan desde la política? No sé si mirar tanto hacia atrás. Creo que hoy también hay una fuerte autocrítica hacia los que nos denominamos liberales y somos jóvenes, que es, perderse en la interna. Perderse en la interna, ¿no? Y tomar a un referente y decir yo me quedo con este porque... Después me gustaría profundizar en el tema de la interna, que es un tema que se ve mucho hoy día en el tema de los liberales. Uh-huh. Es un partido que está en crecimiento, sin embargo tenemos una interna bastante fuerte, que también tiene mucho que ver en cómo es también el individuo liberal, ¿no es cierto? Sí. Su manera de pensar y demás. Sí. Algunos quizás no se apartan del esquema de pensamiento que teníamos hasta hace unos años, de decir, bueno, yo sigo un líder y nada, seguimos a rajatabla lo que dicen, cuando en realidad vos te tenés que formar como cuadro liberal. Vos sos el liberal, tenés referentes, pero realmente ellos te tienen que invitar a pensar más que a decir, bueno, es lo que yo digo y se acabó, ¿no? Y a otra autocrítica respecto a esto es que muchos jóvenes participan sí desde redes, pero no salen de ahí.
Ujú. con lo cual no ayudan a que el movimiento liberal de alguna manera crezca y se concrete en propuestas, En acciones. en las elecciones mismas, digamos, Claro. en la formación de listas. Juan, ¿Mm? ¿qué me querías decir? Que, bueno, como él decía, ¿no? Que a veces también, agregando un poquito más a lo que vos decías, ¿no? De que se vean mucho en las redes, también se ve no solamente en el liberalismo, sino a veces también, viste, en el progresismo muchas veces, viste, eso también. Del tema de las luchas sociales, de que muchas veces se agarran, termina siendo más un producto que una lucha, hoy en día, lamentablemente. Un producto que una lucha. ¿Mm? Ah, ¿cómo sería la cuestión? A ver. Y un Vamos. ejemplo que el progresismo, lamentablemente muchos líderes del progresismo moderno agarran muchas luchas sociales, un ejemplo, no sé, por decir así, ¿no? ¿Banderas? Sí, bandera, Ajá. el feminismo, los derechos LGTB, ¿no? Por decirlo así, lo terminan transformando más en un producto y en un producto, digamos, y en un discurso barato más que en una verdadera lucha social, digamos. Bien. Como pasó con el Che Guevara, que lo terminaron estampando en la remera y lo venden, ¿no? Sí, o sea que en definitiva de alguna manera están sintiendo de que la agenda que les propone el progresismo es ajena a ustedes. O sea, la ven como un producto del marketing. O sea, Sí. les están vendiendo pescado podrido que no se conecta con las necesidades que tienen ustedes reales. Claro. Mi pregunta es, ¿qué temas a ustedes como jóvenes, cuáles son los temas que les interesan más? O sea, o preocupan más o les interesan más. O sea, qué es lo que ven que está peor y qué es lo que ven que, o sea, o por lo menos cuál es la visión que tienen a futuro, qué es lo que necesitarían que nosotros también nos ocupemos, ¿no? Por ejemplo, uno que decías vos recién es que los partidos son desorganizados, porque en definitiva son partidos recientes. Si bien, por ejemplo, la UCD viene de hace muchísimos años, es prácticamente todo nuevo. Los partidos de los referentes que se conocieron ahora, que atraen a la multitud de jóvenes, no hay que olvidar que son el 30% de los jóvenes siguen propuestas liberales. Pero son partidos nuevos y nosotros también sufrimos la desorganización. Por eso hay que enfocarse bien en la parte burocrática, que es la que en definitiva ustedes no deberían estar, ¿no? O sea, eso es un trabajo para nosotros, una responsabilidad de la parte aburrida. Pero ¿cuáles son los temas a ustedes a nivel social que les interesan más? O sea, ¿qué es lo que los moviliza más a participar? Y fundamentalmente lo que se propone desde, a ver, a mí no me gusta, el término casta no me gusta, yo no lo uso. Pero de parte de la mayoría de los dirigentes, esta falta de méritos, de decir, es una batalla cultural, es una batalla moral, diría yo. Lo económico, lo educativo, lo sanitario es algo secundario o una consecuencia de asumir posturas morales incorrectas. Creo que tiene que ver con eso. Y bueno, yendo a lo concreto, lo económico preocupa siempre en este país más que en ningún otro. Y después, bueno, el tema educativo es calamitoso también. Yo que estudio profesorado de inglés escucho cada cosa, pero de mis pares y de mis superiores, de los profesores mismos, cosas que vos decís, realmente asustan. Qué sé yo, chicos que llegan al secundario con 15, 16, 17 años sabiendo leer nada más que imprenta mayúscula o sin saber leer. Y realmente te acota mucho el margen de acción de lo que vos podés elegir para tu vida, ¿no? En varias de esas cuestiones es realmente preocupante. Creo que Juan comparte también la mayoría de estas. ¿Cuál sería tu mayor reclamo o en algún sentido algo como lo que enmarca Matías acá? ¿Qué sería el reclamo el cual nos podrías hacer a nosotros en algún sentido, no? Y yo creo que también creo que hay un contexto más que de batalla cultural, batalla moral, ¿no? Porque si fuera una batalla, digamos, ideológica, ¿no? Podríamos decir que se termina desconstruyendo fácilmente, ¿no? Porque al fin y al cabo dentro de los dos, digamos, dentro de los miembros de los juegos de poder, digamos, ¿no? Es como que si bien se pelean y se matan, lo analizan moralmente y son iguales. Estructuralmente, es como que estructuralmente son iguales a pesar de que el discurso sea distinto. Tal cual. Bien. O sea que
en definitiva están eligiendo el liberalismo porque es uno de los movimientos que ven diferente a todo lo establecido, digamos, al status quo. Ah, El sí. status quo sería el poder establecido, o sea, la norma. Y ustedes como jóvenes están de alguna manera tratando de salir de esa norma, de esa imposición, que también tiene una agenda, ¿no? Tiene un montón de cosas que arrastra un montón de cosas, que en definitiva ustedes, quizá, no sé, en palabras mías, como jóvenes, buscando algún tipo de futuro o tener iniciativas para saber hacia dónde ir, lo ven como una asfixia del Sí. sistema sobre ustedes, ¿no? Y ¿cuántos canales tienen en los... Esta es una pregunta, ¿no? ¿Cuántos canales tienen dentro de ese sistema que les sirve para comunicarse con sus propias definiciones, con su propio camino, digamos? Porque el liberalismo en realidad es un camino hacia uno mismo. O sea, es conocerse, es partir de la base de que somos individuos, de que todos pensamos diferente, aceptar la diversidad como manera de riqueza. Bueno, Aníbal lo va a poder explicar mucho Desde la mejor, filosofía que más la que naturaleza en lo económico. la naturaleza se manifiesta en la diversidad, no en la igualdad. Y en la diversidad está la riqueza. Pero para que haya diversidad tiene que haber individuos, o sea, tiene que haber gente que piensa por sí misma, gente que no está adoctrinada. Entonces podemos decir que les preocupa la educación. Con la educación es probable que les preocupe el adoctrinamiento, que es la bajada de línea. Por ejemplo, las agendas que decía, Sí. el tema de que le imponen el LGTB, bueno, el idioma inclusivo, y todas esas cosas yo creo que las deben estar sufriendo también, porque en definitiva no se conectan con lo que ustedes buscan. Convengamos también que ustedes tienen, no sé si es el privilegio, porque esa palabra no sé si es, pero tienen la oportunidad de ver algo diferente, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo es la comunicación con los otros jóvenes? O sea, que ¿lo sufren, no lo sufren, lo hablan, no lo hablan, les importa, no les importa, no opinan de nada? ¿Cómo es el tema? Yo sé que los libertarios son bastante participativos y bastante furiosos en ese tema. Sí, Que sí. son de agarrar la bandera y ir para adelante. Sí. Pero ¿qué pasa con los otros jóvenes? ¿Se dejan manejar como ovejas? ¿No se dejan manejar? Nosotros venimos de una generación que nos han manejado como ovejas en un corral. ¿Ustedes qué pasa con eso? O sea, ¿qué sienten con sus pares? Tenés de todo. A mí lo que me preocupa no solo en los jóvenes, sino en todo el mundo, es la falta de reacción de lo que pasa, ante lo que pasa. No, creo que no hay una reacción adecuada. Y después, bueno, tenemos varios canales de participación. Las redes son fundamentales. Y después, bueno, para llegar al liberalismo, qué sé yo, lectura, por ejemplo, ¿no? La lectura es importantísima, te da las bases para discutir ideas, y no solo lo que se dijo en la tele, que muchas veces es secundario o es coyuntural. Como dice Venegas Lynch, hijo, la maldita coyuntura, de si el dólar está 2.96, 3.15, que acá, que allá. Sí. Lo que preocupa es lo que va en el fondo de eso, no el precio del dólar en sí o lo que fuera, ¿no? Siempre se está discutiendo la figura y dejamos para el fondo lo que realmente importa, ¿no es cierto? Y lo que realmente hace el cambio, Sí. la transformación. Digamos que de lo que se desprende de lo que vos decís es que estamos siempre atados a las consecuencias, pero nunca atacamos las causas, Sí, tal cual. que es lo que nos pasó a nosotros. O sea, jamás atendimos las causas de esto. Siempre sufrimos las consecuencias, incluso muchas veces sin saber de dónde venían los problemas. Porque mucho de nuestra generación, a ustedes les debe pasar, tiene un pensamiento rígido, inflexible, cerrado, doctrinario, o sea, lleno de dogmas que son propios de la educación que tuvimos. Y eso es lo que provoca también que seamos poco flexibles ante los cambios que tenemos que emprender. O sea, nos cuesta muchísimo, nos cuesta 10, 15 años, la vida pasa ya en un momento. Creo que ustedes son de una generación que interpretan mejor eso, o sea, que son más cambiantes. Si bien por ahí puede parecer que en definitiva en un punto son más volátiles, pero también está la posibilidad de que son más permeables a la transformación. Y eso es lo interesante. No sé Sí. si ustedes ven eso o no.
Yo le quería hacer una pregunta a Matías y a Juan. Si alguna vez durante sus estudios o si han emprendido una carrera, se vieron afectados por el adoctrinamiento y cómo les influyó eso, si pudieron contrarrestarlo, por así decirlo, o tuvieron que adaptarse o cómo lo vivieron, si es que alguna vez lo sufrieron, digamos, ya sea durante el secundario o una carrera terciaria o universitaria. No, yo en particular no, porque la gran mayoría, ¿viste? Cuando se pasa eso, el tema del adoctrinamiento es muy, digamos... Ya he visto a veces como algo cómico cuando el profesor empieza a hablar de política, ¿viste? Entonces es medio algo cómico. Yo creo que hay casos más que nada aislados, ¿viste? Que realmente afecte, así que... Yo en particular no tuve Pero eso. eso es espectacular que lo digan, porque nosotros creemos, fuera del aula, mi pareja es docente y me dice, no existe en el aula eso. O sea, existe en muy pocos casos, pero en los medios, que era lo que vos decías, estamos en permanente batalla con eso. Entonces los grandes creemos, los viejos, creemos que corre peligro la juventud justamente porque están bajo ataque de manera permanente. Y aparentemente ustedes mismos están rechazando todo eso. Sí, Entonces a mí me parece fabuloso que lo digan. Creo y que también lo expresen. Creo que es una lucha más de escala de valores, más de a ver si el profesor entra con la bandera de la cámpora o no. Yeah. Si vos tenés el problema de que está mal exigir o está mal que el chico se gane desde muy pronto el pan con el fruto de su trabajo y demás, va más allá de si el docente es socialista, si es peronista o no. Es ya la escala de valores por más que no se use un signo político. Y eso preocupa. Antes de entrar al profesorado he estado en un par de carreras universitarias y se ve, en mayor o menor medida se ve. Pero bueno. Yo creo que el tema ese de adoctrinamiento viene más en parte, por así decirlo, la generación de la juventud, ¿no? Viene un poco caso, digamos, de que de los menores de 20 años, por así decirlo, ¿no? Lo que crecemos del 2000 en adelante, es como que no le damos tanta bola o no sintamos la opresión, por así decirlo, como dicen algunos, ¿no? Y sin embargo parece que los que nacieron en los años 90 es como que le pasa distinto. Eso es lo que nos explicaba Es como Toto, que ahí hay más radicalizado. Está ahí en los controles, descontrolando los controles, que decía que la generación, justamente, la nueva, no estaba bajo el dominio de eso, que era una generación más pragmática, que tomaba lo que le gustaba, era más volátil, pero a su vez también hecho, no tomaba esto como si fuese la ley que hay que seguir. Hay muchos, digamos, que un ejemplo, si bien son progresistas, digamos, rechazan, digamos, ¿cómo te lo puedo decir? Digamos, la lucha social como producto, como venderla como producto, digamos. Rechazan que, un ejemplo, una lucha social se venda como un producto más, sino que se considera una lucha social como tal. Que sea algo más genuino, claro, y no solo un producto de marketing. Claro. Sí, una de las características de nuestro movimiento es que todas las luchas sociales siempre se hicieron desde abajo para arriba, y no desde arriba para abajo, o sea, que no dependieron de un conjunto de burócratas. Acá lo que estamos viendo, por ejemplo, el lenguaje inclusivo y todas esas pavadas que tratan de imponer, lo están tratando de imponer un grupo de burócratas. O sea, no está surgiendo de sus pares, independientemente de que alguno lo hable o no lo hable. Bueno, eso será cuestión de cada individuo, pero que traten de imponerlo, como también imponen las agendas educativas y todo, ya es otra cuestión. A mí me pone muy contento porque quiere decir que la generación que viene, que es el recambio cultural, va a estar mucho más despierto a todo esto. Y también llego a la conclusión de que el gran problema y la gran batalla hay que darle en la facultad, que es la generación de los 90, ¿no? Sí. A la que le comieron la cabeza. Yo a veces creo que hay aunque no parezca, es muy poco el tiempo, y sin embargo también hay diferencia entre la generación de los 90 y los 2000, ¿viste? Como que bastante. Es como que, por así decirlo, en la de los 2000 ves más, por ejemplo, podríamos decir, ¿no? Más diversidad de pensamiento, no necesariamente algo tan, ¿cómo te lo puedo decir? Radicalizado, sin embargo es polarizado, como, ¿no? Claro, polarizado. ¿No? Y en la generación de los 90 ve grupos, digamos, ultra polarizados, se podría decir, ¿viste? Sí, y son generaciones que, por ejemplo, la mía y la de Juan, no hemos visto grandes crisis
A ver, no vimos grandes hitos históricos, sí decadencia paulatina, económica. Yo Sí, cuando degradación cultural, moral, Claro. ética, eso sí. no vimos, yo por ejemplo, cuando fue lo del 2001 tenía 6, 7 años, con lo cual me acuerdo muy poco. Espero no estar a las puertas de un lío como ese, digamos, pues está todo listo. Realmente preocupa la situación Sí, actual. independientemente de eso también puede ser a causa, bueno, yo esto lo estoy pensando yo, es una opinión, de que nosotros vivimos la caída del muro de Berlín, en donde el liberalismo fue como la norma que se impuso luego de la Guerra Fría, como norma para las democracias liberales. Argentina tomó esa agenda, se dieron cuenta del cambio, lo tomó, pero lo tomó 3 o 4 años nada más. Pero después hizo lo que hace siempre. O sea, apostar al gasto público, a la planta estatal enorme. De hecho, Entonces todo eso produjo un colapso. Y a nivel cultural, a nivel discursivo, a esa generación que ustedes dicen que ven diferente a la de ustedes, Juan, le han hecho creer que el problema fue la libertad, que el colapso económico del 2001-2002 fue causado por la libertad, cuando en realidad fue causado por el mismo sistema que siempre causa las crisis. Porque ahora de hecho adoptamos casi un comunismo encubierto y tenemos otra crisis, o sea, con las mismas características que la del 2001, con peores características. Pero bueno, la conexión histórica es esa, ¿no? El adoctrinamiento que han sufrido la gente de los 90, que digamos son los de 30, 40 años, los de mi generación, por eso son todos casi zurdos, son todos de izquierda. Y no, por lo general son todos de izquierda, sí. Al igual que 2 generaciones más arriba que la mía, 2 décadas más arriba, que han sufrido la dictadura militar. Entonces, como muy sabiamente le han incorporado el pensamiento de que la dictadura fue liberal, cuando en realidad nosotros condenamos también la dictadura tanto de derecha, de izquierda, que en realidad ya en el mundo eso no se habla, vamos más hacia lo que dice Juan. mirar a la historia africana, ¿no? No tiene ni siquiera ideología, Claro, simplemente... en definitiva es tomar lo que sirve, tomar lo que no sirve, y los temas que son importantes. Por ejemplo, acá tenemos a Aníbal, que va a hablar de medio ambiente, que es un tema también que no es ni de izquierda ni de derecha, y eso siempre nos explica. O sea, que es una agenda que nos tiene que preocupar a todos, y que ojalá que les preocupe a ustedes también, porque las ciudades son cada vez más hediondas, cada vez más feas, cada vez menos saludables. Así que bueno, a mí me pone muy contento lo que opinan, porque nos da otro panorama. A veces nos asustamos y decimos, los chicos estos están todos quemados, cuando en realidad los quemados somos nosotros. Y sí, yo veo que mi generación está quemada. O sea, además que es una generación que es rígida, o sea, es dogmática. O sea, es imposible, no tanto en la mía, sino en más arriba es peor. Es como esa relación, podríamos decir, ¿no? No hablo de ideología, digo esa relación, viste, que hay entre el hijo y el padre, como entre el conservador y el progresista, viste. Sí. Que es como que está en la norma, es como que el conservador, digamos, no me refiero a ideología, sino a la estructura, viste. Siempre entre los hijos y el padre está como muchas veces, aparece esa estructura de el padre, por así decirlo, rígido, digamos, de poca libertad, y el hijo... Sí, porque en definitiva rebelde, la búsqueda de anárquico, libertad e independencia es una condición del joven, del rebelde, o sea, la rebeldía y todo eso. Y muchas veces los que han tenido padres conservadores, la rebeldía natural del joven es oponerse a la regla que puso el padre. Después uno va creciendo y va entendiendo algunas cosas que nos han querido decir, quizás de mala manera, buena manera, eso no importa. Pero bueno, a mí me pone contento. Tengo un montón de preguntas más. La relación que tienen con el deporte, con la cultura en general, bueno, vos ya dijiste que... pero son todas cosas que en donde nosotros nuestra agenda trata. Por ejemplo, ahora hay un gran problema acá con el narcotráfico en Chacabuco, cosas que antes no existían en los pueblos, o sea, era impensable. Había gente que fumaba marihuana, algunos que se drogaban con drogas más pesadas, pero no había no estaban los mercaderes de la pobreza, los narcos, los punteros narcos, no estaban infectadas las instituciones con eso. Y ayer cuando me hacían una pregunta, yo contesté, bueno, ¿cuál es la agenda que contrarresta todo eso? La agenda del deporte, la agenda de la cultura, las actividades, o sea, tener ocupada a la gente, o sea, tener a chicos aprendiendo como están ustedes acá, desafiándose a ustedes mismos a venir a una radio a hablar con un par de viejos que por ahí decimos algunos disparates.
Pero, bueno, no existe casi. Si no lo buscan en su familia, no lo buscan en su núcleo, o sea, el Estado no está haciendo demasiado para que ustedes se enfoquen en eso. Por ejemplo, a Aníbal le da vergüenza decirlo, voy a de vuelta, pero fue el mejor nadador que tuvo Chacabuco. Y viene de una generación, y él no me lo puede negar eso, viene de una generación en donde un pueblo de 30.000 habitantes, 35.000, tenía 100 nadadores, 150 nadadores, toda su generación pasó por la natación, por el fútbol, pues bueno, había un montón de en gimnasia también, o sea, hacían deporte, son casi, prácticamente todos los que hacían deporte son todos universitarios, o sea, es una generación que ha tenido mucha riqueza cultural. Habrán tenido sus problemas, pero en donde el Estado fomentaba todo ese tipo de práctica. Entonces no había estaba el borracho, el tipo que fumaba, qué sé yo, pero no era el flagelo que tenemos ahora. Por eso, ¿ustedes eso lo ven en los jóvenes? O sea, ¿qué es lo que ven? Sí, más que el Estado, quizás era la misma sociedad la que impulsaba todas esas cosas. Pienso que sería algo genuino de la sociedad misma la que impulsaba todo ese tipo de actividades, y hoy se pierde, aparte más porque el deporte está manchado, el fútbol está muy manchado con el tema de la política, el narcotráfico, los barra bravas, que viste es un tema bastante pesado, y no solo en Capital, Sí, eso en definitiva, digamos, la degradación cultural se está metiendo dentro de una actividad. Hay que separarla, porque los deportistas en definitiva tal cual. Es más, lo sufren, porque un jugador que por ahí es millonario, sale en el auto, que se pudo comprar con su éxito, y sufre al barra brava que le pide plata, o sea, que lo extorsiona, que lo punta. Y bueno, y no solo existe también el fútbol, ¿no? Hay un montón de otras actividades. A mí me gustaría, hay un montón de preguntas para hacerle. Me gustaría que estuvieran próximamente en algunos programas de invitados. Van a estar siempre invitados acá a este espacio, tanto Juan como Matías, y todos Santi también, y quien quiera venir y estar en este lugar, ¿no es cierto? Y compartirnos su mirada de la realidad y de lo que vamos construyendo. Pero me gustaría hacer una pregunta, ¿cómo era? Más que nada una observación. Si tuvieran la posibilidad, suponiendo que tuvieran la posibilidad de irse de la Argentina, ¿lo harían? Juan. Y mira, yo te digo que por una cuestión no, posiblemente no. Si bien por una cuestión, no, por una cuestión de logro. Supongamos que te dejo que te vayas. No, yo si bien por una cuestión me dijera que no sé, podía tener más plata, más estatus, por el estilo, no me sentiría cómodo. Sentiría que estaría, por así decirlo, siento que dentro de la Argentina, si bien es más difícil, creo que también es importante hacerlo. Dentro de Latinoamérica, por así decirlo, en general, dar el esfuerzo es importante muchas veces. Bien, te quedarías entonces. O sea, que no dar la lucha. Solamente la cuestión económica. Claro. O sea, estás enfocado en otras cosas. Claro, ¿me entendés? Y... Porque si me fuera también, no digo que estaría mal de irse, ¿no? Pero si me fuera, yo sentiría, no sé, que estaría, por así decirlo, rindiéndome, digamos, ¿no? Si bien uno estaría buscando una vida O sea, mejor, que estás dispuesto a luchar acá dentro del país, por lo menos hasta donde vos podés, por progresar. Claro. Bueno, a mí se me hace un nudo en la garganta, pero esta es una nación que desgraciadamente eligió matar a sus hijos, así que yo me iría. Bien. Me iría, no sé si volvería. Es lo que la sociedad actual está eligiendo, desgraciadamente. Bueno, sáqueme de Latinoamérica. Es penoso. Sí, tampoco nosotros como adultos, jóvenes, mayores, tampoco podemos exigirle a ustedes que se queden cuando les estamos brindando una sociedad que es bastante decadente. Por eso, bueno, de hecho por eso estamos acá también todos, ¿no? Para tratar de cambiar el rumbo y sobre todo cambiar las expectativas. Una de las preguntas también que yo les quería hacer, en mi generación, nosotros veíamos a nuestros amigos cómo desde chicos empezaban a ver al Estado como la única manera de progresar.
O sea, el puestito en el Estado, o sea, bueno, engancho acá, no engancho acá, me contacto con este, o mi viejo me consigue una ventaja de acá. ¿Eso lo están viendo o Porque no lo poca están vez viendo? y lamentablemente se fue reduciendo los caminos, digamos, sin intervención del Estado, hasta el punto donde ya tenías una decisión de sí o sí tenía que contratar con el Estado. Es lo que pasa hoy en día, ¿no? Creo yo que sea por un placer ir por ayuda al Estado, obviamente. Sí, sí. Es como dice Bastiat, bueno, lo que se ve y lo que no se ve. El empleo público no genera riqueza. Eventualmente puede ocuparse de algunas cuestiones esenciales del Estado, pero no es bajo ningún aspecto la solución. Y desgraciadamente hoy lo que se ve es eso, que pasa lo que dice Andrés. Sí, a ver si, porque no, mi hijo, tiene ahí un currículum medio chiquito, pero puede entrar en el Estado, o desgraciadamente es la única aspiración Claro. para muchos, y cada vez más, ¿no? En todos los contextos, lamentablemente. Claro, para pulir más la pregunta, porque por ahí fue muy genérica, digo, ¿ustedes ven que sus pares están siendo educados para desarrollarse por sus propios méritos, como fui yo, por ejemplo, pero bueno, yo vengo por ahí de una familia típica, para creer en sí mismos y buscar su propio camino, estudiar lo que quieren, bancarse los estudios, hacer todo lo posible, independientemente de la ayuda que recibas en determinada etapa, más o menos, no importa? O que son como los que yo veía, muchos de mis amigos, que yo me enfurecía, que en lugar de primero intentar por sus propios medios, trataban de buscar el acomodo, el puesto político, pertenecer a una oficina pública. Yo Sí. no sé si la juventud en mayoría busca eso o no. Mi generación en particular creo que es el punto de inflexión. Tenés de todo. Yo trato con gente que aspira a ser independiente económicamente y gente que, bueno, no aspira a eso, pero creo que es un punto de inflexión y creo que desgraciadamente se está educando más para la dependencia. Así lo veo yo, pero no sé si, a ver, consciente o inconscientemente, pero ya te digo, un chico que no sabe leer o no entiende lo que lee, está condenado a que le digan lo que la tele dice o lo que el diario dice. No sé si me explico. Sí, perdió todo tipo de independencia. Es que sí. De autogobierno, digamos. Tal cual. De soberanía. Ujú. Sí. Vamos hacia eso. Si no se cambia el rumbo. Bueno, acá estamos en Hablemos de Libertad, otra vez más, jueves. Interesante charla, la verdad. Pachu, ¿cómo te sentiste? Bien. ¿Y de lo que habías pensado? ¿Qué vas a decir? ¿Cómo lo trabajaste eso? Viste que Bien, cuando vos bien. venís con la idea de que vas a decir una cosa, aquella, otra, y después pasa por otro lado la conversación y te va llevando. Sí. Y todo lo programado a veces se va perdiendo por ahí. ¿Qué les gustaría dejar como mensaje final del programa este? Van a haber otros, seguramente. Yo me meto para hacer una última pregunta cortita. Sí, no pasa nada. ¿Qué relación tienen los jóvenes con el medio ambiente? Porque vamos a hablar de medio ambiente, claro. O sea, porque es una de las cosas de la Para ir agenda entrando en el tema. que nosotros estamos empezando a tomar, que Aníbal nos está orientando también. Bueno, ella hizo mucho trabajo acá en Chacabuco y demostró muchas cosas. Uh-huh. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la preocupación? O sea, si han conocido mejores ciudades de las que nosotros le estamos proporcionando ahora, que son bastante catastróficas, o sea... ¿Qué responsabilidad cree que tienen ustedes, o sea, las nuevas generaciones, con respecto a la toma de conciencia del medio ambiente en general? ¿Están también? involucrados o no? Por lo menos para reducirlo. Yo creo que es una generación más consciente de los problemas, pero de vuelta, creo que la solución siempre es menos Estado, no más Estado, y cuando se ven ciertas políticas a nivel global, impulsadas para que los gobiernos tomen acciones y multen empresas y demás, yo creo que no va por ahí, creo que va por un cambio individual y de formación individual más que de una acción estatal, pero así a grandes rasgos creo que es una generación más consciente de ciertos aspectos que tienen que ver con medio ambiente, que bueno, es lo que va a hablar Aníbal después. Yo también creo que ustedes traen una cuestión de más conciencia individual, ¿no es cierto?, estas generaciones nuevas,
que las que nosotros fuimos, ¿no es cierto? O somos. ¿Juan? Y yo creo que en ese punto estoy medio igual con él también, que hay mucha más conciencia. Yo creo que lo que hay en mi generación es un poco más, digamos, por así decirlo, ¿no? Al igual que está más... Yo a veces creo que ya no va tanto por un tema, digamos, político, sino más moral. Más relacionado con la moral, digamos, en ese sentido. De mismo modo que está ahí. Yo creo que hay mucha juventud liberal, pero más que nada en sentido moral, ¿no? Del mismo modo está el tema... No político, sino moral. Claro, moral me refiero, ¿no? Ajá. Del mismo modo está un tema, ¿viste? El tema del progreso en las áreas de educación, de ciencia, digamos, ¿no? De medio ambiente también. En sentidos morales, más que políticos. Yo creo que hoy en día estamos en una sociedad más moral y sociales que políticas como tales. Ya no creo que estemos en ese capitalismo comunista. ¿Cómo hacemos el pase ese desde lo moral hacia lo político para que se pueda plasmar en hechos, ¿no es cierto? ¿Cómo crees que puede llegar a ser la generación de ustedes? Porque nosotros estamos en falta en ese sentido. Claro. Y yo creo que necesitaría algunas cosas. Primero, el tema de la inteligencia emocional, para comprenderse uno, comprender al otro primero, ¿no? Y el diálogo. La comunicación. Y sí, son muchas las aristas. En definitiva, el mensaje que estás dejando es muy bueno porque estás diciendo de que si bien la batalla es moral, no lo asocias tampoco con la batalla política. O sea que lo que nosotros deberíamos tomar es, de hecho, a la política hay que infectarla, en el buen sentido, de valores, de valores y principios. De hecho, yo creo que lo que hay hoy en día se nota eso, ¿no? Incluso con los partidos de izquierda, viste que no... Es como que ahora los partidos de izquierda que no están ya con lo... Suponete, ¿no? Con los kirchneristas, viste. Están los partidos de izquierda kirchneristas de los que no son kirchneristas. Y hay una gran cantidad de los no kirchneristas que quieren tener como quien dice una especie de izquierda, pero no corrupta seriamente, digamos. Si bien pueden ser socialistas, comunistas, le podemos decir todo lo que queramos, ¿no? Zurdo. Sí, porque eso es lo que yo llamo la tragedia de la bondad extrema. O sea que uno puede estar en política, puede tener ideas totalmente equivocadas que hacen el mal, pero sin embargo ser una persona de bien. Es contradictorio lo que digo, pero no es tan contradictorio. Las mayores tragedias de la humanidad se hicieron en nombre del hombre nuevo. O sea, los comunismos y el fascismo querían generar otro tipo de individuo. O sea, querían transformar la naturaleza humana. Querían romper la evolución humana, la evolución social. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, este hombre no nos sirve, hay que matarlo. Cuando hay algo que no funciona hay que matarlo y hay que hacer uno nuevo. En el nombre de esa cosa, ese sentimiento extraordinario de querer mejorar la raza, bueno, el racismo nació así. El nazismo, un ejemplo, bueno, ¿no? Que se instauraba... el hombre nuevo. De hecho, si vos ves las películas, un ejemplo que yo producía, ¿no? De propaganda, ¿no? Un ejemplo, cuando hacían los Juegos Olímpicos, que estaba la película, ¿te acordás? Sí. Que está, bueno, que vos veas el tipo de hombre, o el tipo de individuo, mejor dicho, ¿no? Sí, la raza aria. Eran familias hermosos, fuertes, la familias como quien dice la típica de mujer en la casa, el el trabajador, viste, siempre como muy impuesto, digamos, ¿no? Que ya un hecho distinto que ellos no sé, creo en el judaísmo ya era peligroso. Que los soviéticos también lo hacían, tenían como el modelo de obrero. Sí, porque en realidad son dos facciones de lo mismo. O sea, lo que pasa es que ahí es donde chocan y donde él dice, bueno, están los de izquierda y están los kirchneristas, pero son los dos de izquierda, son dos facciones de lo mismo, y también están los moderados, socialistas, moderados, que sería como una especie de Cambiemos. O sea, están todas esas facciones de lo que es el socialismo, y que siempre terminan apuntando a lo mismo, al comunismo. Lo peligroso considero yo que hoy en día estamos en una sociedad también donde si pones dos personas que se tomen un mate, digamos, ¿no? Que piensa totalmente distinto, puede terminar bien o puede terminar muy mal. Sí. Exacto. Bueno, ahí nos están indicando para ir al corte, así que les agradecemos un montón. Bueno, muy agradecido, muy contento de que estuvieran acá. La verdad que yo particularmente, creo que a Andrés también le gustó de la conversación, a Marcela también. Muy contento que pudieran participar y que traigan lo suyo. Yo te agradezco, Matías. Me gustaría que te despidas y... Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel, Andrés, Aníbal, a todos los que están acá, y bueno, muchísimas gracias a la audiencia también por escucharnos, y nada, eso, pensar que la solución siempre es más libertad, no menos libertad.
Muchísimas gracias. Juan, ¿Mm? última palabra, alguna palabrita final. Y lo que había dicho, gestión importantísimo, desarrollar la inteligencia emocional para atenderte a vos mismo y a los demás y el diálogo, el buen Buenísimo. diálogo. Bueno, muchas gracias, muy orgulloso que estés acá, la verdad. Difícil a veces exponer y demás, pero él quería, así que bueno, gracias. Nos vamos a una tandita con el amigo Federico acá que está en los controles, Jiménez, música, y volvemos con el tema medio ambiente con Aníbal acá. Vamos a desarrollar y vamos a charlar un ratito más sobre el tema que trajimos hoy. Look at this photograph. Every time I do it makes me laugh. How did our eyes get so red? And what the hell is on Joey's head? This is where I grew up. I think the president fixed it up. I never knew we ever went without. The second floor is hot for sneaking out. And this is where I went to school. Most of the time had better things to do. Criminal record says I'm broken twice. I must have done it half a dozen times. I wonder if it's too late. Should I go back and try to graduate? Life's better now than it was back then. If I was them, I wouldn't let me in. Oh, God, every memory of looking out the back door. I have a photo album spread out on my bedroom floor. It's hard to say it, time to say it. Goodbye, goodbye. Every memory of walking out the front door. I found the photo of the present I was looking for. It's hard to say it, time to say it. Goodbye, goodbye. Remember the old arcade? Blew every dollar that we ever made. The cops seen us hanging out. They say somebody went and burned it down. We used to listen to the radio and sing along with every song we know. We said someday we'd find out how it feels to sing to more than just a steering wheel. Kim's the first girl I kissed. I was so nervous that I nearly missed. She's had a couple of kids since then. I haven't seen her since God knows when. Oh, God, every memory of looking out the back door. I have a photo album spread out on my bedroom floor. It's hard to say it, time to say it. Goodbye, goodbye. Every memory of walking out the front door. I found the photo of the present I was looking for. It's hard to say it, time to say it. Goodbye, goodbye. I miss that town. I miss the faces you can't erase, you can't replace it. I miss it now. I can't believe it. So hard to stay, too hard to leave it. I can relive those days. I know the one thing that would never change. Every memory of looking out the back door. I have a photo album spread out on my bedroom floor. It's hard to say it, time to say it. Goodbye, goodbye. Every memory of walking out the front door. I found the photo of the present I was looking for. It's hard to say it, time to say it. Goodbye, goodbye. Look at this photograph. Every time I do it makes me laugh. Every time I do it makes me. Deja de correr sin dirección. Animate a vivir la música. 98.9.
La única estación que te deja ser quien sos. Radio Ultra 98.9. Chacabuco, Buenos Aires. Donde opinan todos, pero ya no quiero quedarme mudo en estos tiempos de horror. Es tan aburrido escuchar a necios resentidos, mientras que los otros caen en las trampas del color. Escucho un político ladrando en el televisor. Son como bacterias de una peste. A veces me pregunto cómo puede ser que tantos años cueste entender que nunca son las soluciones. Bueno, acá estamos nuevamente. Se nos va acortando el tiempo y me gustaría entrar de lleno en la temática que tenemos para hoy de medio ambiente, acá con Aníbal, Lavanino y Andrés. Lo tenemos a Juan Eduardo Viscotti, que se sumó también. ¿Cómo estás, Juan? Hola, buenas tardes. Bien, tranquilo. Bueno. El avance. Buenísimo, buenísimo. Mira, hay una temática que tenemos que hablar, que es el tema de medio ambiente, y hay una cuestión que nos preocupa y mucho, que es el tema de basural de cielo abierto. Y bueno, y lo dejo a Aníbal. Directamente, Aníbal, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes nuevamente. Preocupado porque el tema del basural sigue siendo tapa de noticias. Exacto. Y para todos los que nos importa la salud pública y obviamente la salud personal y de nuestra familia y de nuestros hijos, nuestros padres, es inconcebible que una ciudad de 50.000 habitantes o 40.000 habitantes se siga destratando los residuos como se vienen destratando. Tenemos un basural a cielo abierto que, si bien hay 5.000 basurales a cielo abierto en la República Argentina, eso no da pie a que se siga manteniendo. ¿Y por qué? Porque nuestro basural está a muy poca distancia del centro. Podríamos decir que convivimos muchos vecinos conviven con el basural, son vecinos del basural, vecinos de manera literal, ¿no? No nos olvidemos que el basural está donde estaba el Tiro Federal, a unos pocos metros. Y hay una cuestión, me gustaría que profundizaras en lo que produce la polución de todo esto, de lo que se queme y demás, que queda en el aire, que nosotros aspiramos, que nos genera a nosotros en nuestro organismo. Sí. Yo creo que no hay conciencia sobre eso. Me gustaría que vaya un poquito ahí también, ¿no? Sí, yo no soy especialista en la materia, no soy ambientalista ni experto en salud pública. Sí que por mi profesión tengo ciertos conocimientos y por curioso que los he expandido. Y a través de Chacabuco Verde, como posteamos y nos interesamos y nos interiorizamos y participamos y apoyamos a ciertos vecinos que están en esta lucha yo conozco un vecino que hace más de 5 o 6 años que permanentemente lucha contra el municipio para que se tomen medidas. El problema de la basura
¿Por qué se torna grave? Primero, bueno, a ver, son muchos factores. La basura, desde el punto de vista, hay basura orgánica, que son residuos orgánicos desde el punto de vista ahora actualizado, son residuos orgánicos, y tenemos pilas, tenemos basura hospitalarias, tenemos residuos de los frigoríficos que directamente, y eso me lo han ratificado hoy, directamente se van y se depositan en el llamémosle el campo, porque ni siquiera es un basural cercado, ya de entrada no tiene cerco, o sea, ni siquiera está preparado como para funcionar como tal. Exacto, o sea, funciona como... ¿Cuál sería la función de un basural en sí? La función de un basural en sí actualmente... ¿Y qué condiciones tendría que tener, no, como para hacer? Es que a ver, es tan complejo que tiene, digamos, distintos niveles de soluciones. Pero antiguamente lo que se hacía se enterraba, pero obviamente se generaban gases bajo tierra y en determinado momento esos gases llegaron a explotar y han volado ciudades enteras. En Europa ha habido casos en que se han hecho rellenos sanitarios, no se los ha tratado muy bien, porque vos, al ser un relleno sanitario, tenés que dejar chimeneas, claro, por las cuales los gases de putrefacción de todos los materiales orgánicos se venteaban, y yo te diría, hace 10 años, no sé, en un pueblo de Bélgica, voló literalmente el pueblo, con muertes y todo, porque evidentemente si vos tenés embolsado gases que son explosivos, el metano, o dióxido de la carbono, combustión lógica, ¿no? Cualquier generación de calor, ¡pum!, chao. Claro, bueno, entonces, digamos que estás enterrando combustibles. Estás enterrando literalmente. Estás enterrando. Vos sabés que justo lo que dijiste de las chimeneas y la aireación y el sistema, eso lo vi mucho, que yo no sabía para qué era. Lo vi mucho en el conurbano, porque evidentemente en el conurbano fabril, productivo, de cuando el país estaba un poco mejor que ahora, lo han pensado eso. O sea que en definitiva vamos retrocediendo, según lo que vos nos contás. Es que, a ver, nos vamos a la época victoriana. Es que en cierta manera las sociedades actúan en función de los errores que van cometiendo. O sea, uno evidentemente trata de pensar todas las alternativas que se le puede presentar, pero siempre se le escapan cosas. Por lo tanto, antiguamente se rellenaban, después se empezaron a seguir rellenando, pero ya con chimeneas. Hubo un momento en que ante esa peligrosidad se incineraban. O sea, yo me acuerdo en el 90... Sí, de hecho todos los edificios tenían incinerador. Claro, en el 80 se incineraban. ¿Sabés que hay...? O sea, se tiraban por las chimeneas, por las chimeneas del basural. Salió una noticia la otra vez que por la falta de gas y la falta de medios por el tema de la guerra, incluso Alemania está promoviendo otra vez quemar basura, o sea, pero bueno, generar combustible también con eso. Entonces, a eso, digamos, como que a medida que vamos, entre comillas, avanzando, se van viendo diferentes alternativas de darle solución al residuo que uno genera. No nos olvidemos que generamos, o sea, una ciudad como Chacabuco, no tengo las estadísticas, no tengo, pero debe ser 50 toneladas diarias. No es chiste, no es joda. ¿Qué se puede hacer en función de eso? ¿Qué se puede como técnica para...? Por eso, a ver, después de la época de la incineración, que se dieron cuenta que vos no podés prender fuego basura porque estás prendiendo fuego elementos tóxicos, estás prendiendo fuego plástico, estás prendiendo fuego que terminás respirándolos,
se empezaron a hacer nuevamente a los basurales, pero ya con tratamiento el más elemental. El más elemental es un manto de impermeabilización para que todos los líquidos lixiviados no vayan a las capas, las napas de agua. a las capas de agua, a las napas de agua. O sea, Chacabuco ni siquiera eso. O sea, nosotros vamos hace un par de meses con todo un show propagandístico, pusieron una pala durante un fin de semana, no sé cuánto, no sé qué, y excavaron, bueno, pero o sea, la manta no la pusieron. Por lo tanto, todos los líquidos que generan la descomposición de los residuos y de las basuras, ya sean orgánicas y tóxicas. Imagínate que estás tirando en el material municipal, se tiran en basurero municipal, se tiran desde lo orgánico a pilas, baterías, elementos tóxicos de las industrias, plásticos, y todo en el tiempo genera líquidos. Esos líquidos penetran a la tierra y termina yendo a la napa freática. O sea, a la larga, a la corta o a medio tiempo, vamos a tener las napas freáticas bien contaminadas. Vamos a tener que seguir excavando cada vez más abajo para poder... Si es que ya no las tenemos, ¿no? ¿Qué? Porque si es que ya no las tenemos. Porque tampoco se hacen estudios serios, porque todo está... Confiable, sí. Claro, confiable, ese es el problema. Así que, bueno, tendrías que tener eso. Ahora, en las capitales del mundo, y ya saltamos a la primera tecnología, la basura sirve para generar energía. Suecia genera toda la basura que se produce en Suecia termina en energía térmica. Sí, incluso claro, a veces llegan a importar basura de otros países. Encima llegan a importar. Porque es tan productivo lo que hacen que necesitan de más basura. Llegan a importar. Pero es una combustión, de la energía que no genera gases controlados, digamos. Gases que van a la atmósfera. Qué lejos estamos de eso, ¿no? Yo no en este momento. Pero sabés que recuerdo. Yo en un momento armamos unos proyectos de energía sustentable, y las plantas de tratamiento de basura, de reciclado de basura, no son plantas más complejas que, por ejemplo, las plantas de biodiesel. Nosotros tenemos un país bastante desarrollado para tratar biodiesel, para tratar residuos, o sea, porque estamos acostumbrados a trabajar la tierra. O sea, y a nosotros nos explicaban, hicimos un mini curso, no soy especialista, que las plantas de reciclado municipales, o por lo menos de determinados barrios, no tenían una complejidad enorme. Era primero la separación, por supuesto, en origen, que contribuía mucho, que el municipio entró con esa bandera. Yo me acuerdo de mi mamá separando la basura en bolsas verdes, residuos orgánicos, inorgánicos, bla, bla, bla. Pero el problema es que después el Estado tiraba todo en el mismo pozo. Entonces la gente dijo, no, nos están cargando, nos están haciendo hacer un trabajo que en definitiva después no sirve para nada. Una de las cosas es romper el incentivo, ¿no? A que la gente mejore. Y nos comentaron eso. Yo quería traer a colación y preguntarle a Aníbal con respecto a eso. O sea, ¿cuánto vos creés que está la política disociada? Porque nosotros formamos un equipo político disociada de lo que vos estás hablando, que es una necesidad de primera urgencia, de básica, digamos, elemental. Es que es elemental, básico. que es incomprensible que en esta altura del tiempo no podamos generar, por ejemplo, energía, algo tan valioso como la energía, con la basura que generamos. Tenemos un municipio que está por gastar, o presupuestando, o luchando por el presupuesto, o anuncia un presupuesto de 30 millones de pesos para renovar la luminaria de la Plaza de San Martín. Cuando estuviste vos dijimos que las plazas eran el orgullo de los chacabuquenses, o sea, mejor, más linda que la Plaza de San Martín, no hace falta una sola luz más. Ahí se arreglan los foquitos nada más que se van quemando.
o la Plaza Belgrano, que yo paseo el perro todas las noches. Y en definitiva tenemos el basural que comenta Aníbal, por un lado, y vamos a gastar 30 millones de pesos La plaza se ve. en la mejor plaza que tenemos. La plaza se ve. Pero, imagen, pero ¿hacia dónde vamos? ¿A romper que... las baldosas y a Exacto. renovarla como hace la Reta? Claro. Las baldosas nuevas que fueron puestas hace 2 años. A ver, y de yo- hecho, tuvo una remodelación, perdón, Aníbal. Sí. Tuvo una remodelación hace 8 años. Inmediatamente antes del Sí, veredas y demás, sí. de la asunción de este intendente, el intendente anterior renovó todas las veredas y todas las luminarias. Entonces, otra vez, con ese gasto, ¿cuántas cosas podríamos hacer, por ejemplo, Muchísimas. En función de esto, con, ¿no? con A ver. Chacabuco Verde con ese dinero? A ver, yo hago un paréntesis de Chacabuco Verde y actúo como vecino. No importa, A pero ver, es un no, grupo pero- de no, vecinos, pero- un voluntariado pero- que está haciendo pero cosas actúo, gratis. pero no porque como represento muchos, tal vez parte de los que represento no opinan lo mismo que yo. A mí me parece ridículo. O sea, definitivamente ridículo. No porque no veo que la Plaza San Martín se necesite, porque además nadie ha dicho que la Plaza San Martín necesita cambiar la iluminación. Nadie. Exacto. Nosotros, a ver, vivimos una sociedad donde las redes nos comunican permanentemente todas las opiniones de todos los vecinos. Y nadie No, se de ha hecho, quejado, si vos te nadie fijás se ha la quejado de publicación, eso. Así que casi el 99% de la gente se está quejando, está en contra, porque entonces, ve la necesidad del otro lado. de entrada no tenés una necesidad de hacer eso. Y segundo, sí tenés una necesidad de que hay, no te digo cientos porque no los hay en Chacabuco, pero un sinnúmero de barrios y un sinnúmero de calles que están a oscuras. Bueno, de hecho... O sea, entonces, por el amor de Dios, o sea, pongámosle foco, como vecino, pongámosle el peso, si es que lo que existe, en aquellos vecinos que realmente lo necesiten. Sí, por eso no la gente de Chacabuco. Por eso nosotros te invitamos acá, porque en definitiva vos estás levantando un tema que están levantando los vecinos, no es que se te ocurrió a vos. Sí, no, O sea, por eso. se le ocurrió a un Por eso grupo como de vecino. vecinos que están viendo una problemática concreta, Sí, una muy locura. concreta, No, muy no, concreta, no. porque por ejemplo el basural. Pero, Y, a ver, bueno, ni hablar de la luminaria, los barrios oscuros, la seguridad, la inseguridad, estamos hablando también de los narcos, o sea, Pero- todo tiene que ver con todo, por supuesto. Yo vivo 4 cuadras de la terminal de colectivos, de ómnibus, de buses. Y con mi vecino somos los que iluminamos la cuadra. O sea, a 4 cuadras. Sí. O sea, imagínate que la necesidad que tienen, yo te diría, el 60%, el 70% de los vecinos de tener iluminación Yo en las calles. tengo un familiar que está no- pagando, en cuota están pagando todo el barrio Por eso por mismo. iluminaria LED, O sea, que en definitiva tampoco sale tanto. Antes comprar unos faros salía bastante caro. Yo Hoy no lo veo. es accesible. Yo la tecnología. realmente no- Y están no pagando a 3 años, creo, 3.000 pesos por mes cada vecino de la cuadra, donde tienen una sola luz. Y si una lle- vergüenza. Y llegado al caso, y ahí vuelvo y cierro el paréntesis también porque viene también enganchado, llegado al caso y se van a hacer iluminación, que le hagan iluminación solar con paneles solares. Claro. O sea, empecemos a pensar un poquitito más allá de la punta de nuestras narices. O sea, estamos hablando el mundo está hablando del problema de la generación de energía, que es el combustible fósil, el gas, etcétera, etcétera, el conflicto geopolítico que hay para generar energía. Sí, los países Y están en guerra por la energía. Hay una guerra en Están eso. en guerra por los fósiles. Entonces, pongamos paneles solares, o sea, para olvidarnos de la generación de energía. Si la energía es gratuita, la generación Y de otra energía del pregunta sol. que te hago, O sea, ¿qué componente cultural, o sea, conceptual hay en esto y cuánto no? Porque nos hacen creer que esto es caro, que no hay dinero para eso. Por eso yo quería mencionar el tema de la luminaria. 30 millones en cambiar las luces que están perfectas. La plaza está divina. no. Es el mejor lugar que tenemos en la Plaza San Martín de todo Chacabuco. No, que me o sea, busquen- no hay discusión. Que me busquen un acto de No, no. inseguridad por Es que la creo- oscuridad, o sea, Sí. debido a la oscuridad No, pero de la Plaza aparte San Martín. es una No hay. plaza linda, es una plaza hermosa de la época colonial, o sea, es de las colonias españolas, o sea, tiene el diagrama de la plaza, creo que es una de las plazas más lindas de la provincia. O sea, y está en perfecto estado. ¿Cuánto componente ideológico hay en el hecho de que los gobiernos por lo general se niegan, por ejemplo, a hacer las plantas de tratamiento de basura
pero gastan fortuna en otras cosas. No, o sea, 100%. Vos nos A ver, decías... cuando uno hace un proyecto, cuando uno va a implementar un proyecto, lo único que primero tiene que ver es la factibilidad. O sea, ¿cuál es el objetivo? Y no es factible. O sea, cambiar la iluminación, a mi punto de vista, no es factible. Ahora, evidentemente, Sí, no tiene ningún sentido. vendrán muchos funcionarios que me dicen, no, mirá, tengo este documento firmado por tal, en la cual dice que los vecinos han pedido el cambio. Sí, pero los vecinos te pueden pedir, o sea, el oro y el moro, pero hay un criterio racional de cómo gastar el dinero. Y yo no creo que un peso se tengan que poner en la Plaza Martín. Más allá de que no ponen plantas, Sí, no ponen mucho- y árboles. mucho más en- o sea, en se un- están Claro, muriendo, exactamente, sí, están muriendo sí. los árboles Sí. y que para qué Sí, van sí, el, sí, o sea, sí. así que digamos cerrando, digamos dándole conclusión al tema ese, para mí la luminaria en la Plaza Martín llévenla a otro lado si es que tienen el dinero, porque tengo que decir, no, lo que pasa es que hemos conseguido un crédito que específicamente es para iluminar. Bueno, llévala a tal barrio, llévala a Claro. tal calle, llévala Bueno, a pero en tal lugar. definitiva, por ejemplo, nadie nos puede negar que ustedes, como organización, como un movimiento, como un voluntariado, llamémoslo, Sí, es así, tal un cual. voluntariado vecinal, Sí, sí. han plantado 700 plantas. Sí, sí. Vos nos comentabas cuando nosotros te pedimos asesoramiento con el grupo, en la campaña, porque levantamos el tema del basural, del desastre que era el basural. Una de las cosas que nos comentaste que era sumamente importante para un basural es que tenga un perímetro Claro, cerrado seguimos y con eso. un perímetro, además de un perímetro de ladrillos, físico, digamos, construido, un perímetro de arboleda, que servían para un montón de cosas, que nos diste las explicaciones técnicas de eso. O sea, nadie me puede negar en que en realidad ustedes no hubiesen plantado árboles ahí, porque en definitiva, si le hubiesen dado el terreno, lo hubiesen plantado ahí también. A ver, volvamos entonces la importancia del basural es casi evidente. O sea, la quema genera gases tóxicos que los terminamos respirando todos. O sea, desde una bancada y la otra, un poco menos tal vez lo respirará el rico, pero todos los demás lo respiramos. Digo el rico en el sentido de que tal vez tenga una casa que tenga filtros de aire en todos sus cuartos. Ninguna. Pero ninguno. Ninguno. Es ridículo, pero salís en auto y lo respirás. El otro día, escuchando un análisis de por qué la iluminación y el proyecto ese, ¿quién la va a hacer la obra? Algún prebendario. La cooperativa eléctrica. Claro. ¿Quién le debe plata a la cooperativa eléctrica? El municipio. Entonces yo te hago O sea, una le va obra a de 2 deber más. millones y te pago 28 y saldamos las deudas. Esa es la explicación lógica de por qué pongo luces en la plaza. Pero está bien, No, pero pero- que salde la deuda pero te poniendo... quiero decir, Ponela en luces otro lado, entonces. claro. Ponela en otro Pero lado. En otro lado tengo que gastar 30. Sí, ya. Claro. Yo te debo Sí, plata. aparte, Ese es el negocio, son negocios de plata, no hay otra explicación. aparte es muy burdo, no entrar en una licitación. O sea, a ver, poner el monto, o sea, justo acá, qué bien, no, es que como son los artilugios que quedan flotando para que toda la logística de los funcionarios, pues ya no son políticos, los funcionarios que nos gobiernan, utilicen los recursos económicos. ¿Cuál es? No, como yo para 30 millones no puedo, no necesito, porque la ley me permite no llamar a una licitación, no, la hago hasta ahí, ¿viste? Pim, pim, pom, Aníbal. contrato en forma directa. Pero vamos al tema. Este espacio tuyo, ¿tiene un proyecto armado, encarpetado, presupuestado? No. Mirá, nosotros, o sea, nosotros somos un grupo que ayudamos a que la ciudad se reforeste y que la sociedad sea más amigable con el medio ambiente. Posteamos permanentemente cosas del medio ambiente para que la gente tome conciencia de los pros, los contras, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y hay una persona, un vecino, pues es un vecino, lo digo porque no creo que le moleste, es Diego Molinari, que hace mínimo 7 años que viene luchando para que el basural, el predio donde se tira la basura,
sea modernizado, llamémosle, y que no sea tan contaminante. Él, precisamente, después de tantas cartas que ha enviado, de manera personal, se le ocurrió hacer un pedido de informe del manejo público del basural, y ese pedido de informe es una carta de todos los vecinos. Entonces él la va a presentar la semana que viene. Obviamente nosotros, porque esta forma parte de esta movida del medio ambiente, lo apoyamos, y yo lo posteo en la página para que todo el mundo se acerque, lo busque a Diego, se acerque al vivero Molinari y diga dónde tengo que poner la firma. Yo realmente no sé si tengo que poner la firma y el número de documento o lo que sea. Lógico que de este espacio le brindamos el espacio para que puedan impulsarlo y apoyarlo, si querés invitarlo, si querés utilizar este espacio para eso. Invítenlo, porque, o sea, yo realmente ese tipo porque él lo hace de manera apartidaria, o sea, él no representa ningún partido, es un vecino preocupado porque todos los vecinos estamos respirando aire contaminado, pero no solamente respirando aire contaminado. O sea, hace un par de meses hubo un incendio en uno de los tantos, porque en realidad es permanente el fuego eterno en el basural, y uno de estos mobileros de Chacabuco, no sé, no le voy a decir porque no sé cuál era, fue por la noche al basural. Fue al basural. O sea, porque lo fue a filmar. Los cientos de miles de ratas y ratones que pululaban ahí, no. O sea, voy a decir, pero no puede ser, estamos a 5 kilómetros de eso. O sea, ¿qué tenemos que llamar al flautista de Jamelín? O sea, tenemos que llamar al flautista de Jamelín que nos saque todos los ratones. Digamos que a 5 kilómetros tenemos un lugar que pertenece a la Edad Media, que está trazado 400, 500 años. Sí, pero es otra cosa que te quería decir. Es muy grave, o sea, otra cosa. No es joda, realmente yo digo, no es joda. No. Otra cosa que yo quería aclarar, que decía Aníbal, que de manera partidaria, nosotros simplemente armamos un partido porque era el único medio que teníamos para participar de los asuntos públicos. O sea, estábamos condenados a armar un partido político y a participar. Siempre nos decían que éramos los orilleros, los tribuneros, los que nos quejábamos. Entonces dijimos, vamos a competir. Y en la competencia vamos a empezar a meter los temas de la ciudadanía, desde abajo para arriba. Si es un tema ciudadano que les preocupa a un montón de vecinos, bienvenidos. O sea, a nosotros nos interesa que el basural esté mejor. ¿Cómo que no? O sea, y que si tenemos plata para poner unos foquitos en la Plaza San Martín, que se use para otra cosa. Porque en definitiva, la cooperativa eléctrica quizás nos puede proveer de motores o de tecnología para procesar basura. Deberíamos enfocarnos en eso, más que en cambiar los focos. Porque si no estamos siempre patinando en el barro, siempre con los mismos problemas. Volviendo al tema del basural, el concepto, digamos, de los basurales modernos, y no, ojo que hablo sin ser especialista, todo parte del origen. Todo parte del origen. Nosotros en este momento tenemos 2 tipos de recolecciones. Uno que es el plástico y el otro que es todo lo demás. Yo creo que es hora que se empiece a separar ya la lata, los vidrios, el plástico y todo lo demás, ¿no? Eso, Aníbal, te pregunto. Perdón. Y incentivar, o sea, ahí falla el compostaje. Los residuos domésticos, el 50% es materia orgánica. Es algo que yo realmente lo aprendí de grande. Yo lo hago en casa. Lo aprendí de grande, lo he empezado a hacer y realmente es tal cual. O sea, más del 50% de lo que genera es orgánico y eso termina siendo abono, tierra abonada. Entonces, y no necesito nada, lo hago con 2 baldes de pintura. Que perforo la base, etcétera, y voy acumulando la basura de todos los días, la basura orgánica, obviamente, no los huesos ni la carne, y voy generando materia, abono orgánico. Tengo en lo que vos decís, como complemento, hay un oyente que dice, con respecto a la basura
se necesita del compromiso de varias partes. Los países más evolucionados al respecto generan menos basura y pasa por la educación. Al consumidor hay que educarlo con campañas publicitarias para que generen el mínimo de basura y la clasifique, por un lado, que se deposite en lugares diferentes y en distintos días. En Chacabuco Verde dice, hay teléfonos de recolectores y Sí. entonces, bueno, son todas herramientas que están brindando gratuitamente un montón de vecinos comprometidos con una causa que es común para todos. Entonces, tú partimos de la separación en nuestras casas de la basura. Aquellos que quieran y puedan y se comprometan a hacer la basura, el compost, fenomenal. Entonces, pues, el municipio tendría que ya tener contenedores para vidrio, contenedores para metal, o sea, el metal, y luego todo lo demás, y plástico y todo lo demás. Pero. Después, ¿qué tratamiento le va a dar? Bueno, no, por eso, pero eso hay que complementarlo con lo que acaba de decir este vecino. O sea, yo si hay algo que noto la ambivalencia del municipio, es que ellos sacan pecho porque las toneladas de plástico que supuestamente, en realidad no supuestamente, que compactan, no reciclan. Ojo que no tenemos planta de reciclado, tenemos planta de acopio. Ajá. O sea, tenemos una planta de acopio, o sea... Bueno, pero después, ¿qué hacemos con eso? Se las damos a los recicladores en Capital Federal o creo que en General Rodríguez hay, etcétera, que generan objetos con plástico reciclado. Ahora, vamos al caso. El gobierno municipal o el Estado municipal saca pecho por lo que acopia de plástico. Es precisamente lo que hay que hacer es prevenir que no usen plástico. Ahí está el punto. O sea, no es ser mejor si acumulo más. No. Ojalá pueda acumular nada porque ningún vecino consume plástico. Evidentemente igual vamos a seguir consumiendo plástico. Pero a lo que yo no hay campañas como para decirle a las farmacias, oiga señor, la farmacia no se necesita una bolsa de plástico típico camiseta, que son las que se usan. Creo que hay una ordenanza con eso, pero nunca se respetó. No hay. Hay una nada más que hay una ordenanza que es para los supermercados. Hay nada más. O sea, que pero ahí caemos siempre. Que la cumplen los dos, los dos grandes. Pero ahí caemos siempre nosotros, los ciudadanos de este país, delegamos ciertas cosas, cierto poder en el Estado para que se ocupe de ciertas cosas. Nosotros, algunos discutimos más, otros menos que yo. Bueno, le delegamos, por ejemplo, la autoridad para que controle ciertas cosas. Entonces, pasa con el tema del tránsito. Van las motos a una estación de servicio y el Estado al cual le delegamos el control, a su vez delega el control en el estacionero para que el tipo se ponga casco para poder cargarle nafta. No, a ver, si nosotros te damos el poder de controlar la calle, tenés que ir vos a buscar a los que están sin casco. Andrés, me gustaría leerle un poquito un resumen que hizo una integrante de nuestro espacio referido a lo que estábamos hablando. Es una información un poquito más explícita sobre este tema, pero me gustaría poder leerlo. Dice: efectos de la quema de residuos en basurales a cielo abierto sobre las personas. La práctica de quema a cielo abierto suele producir severos daños de la salud pública y nocivos efectos ambientales. La quema de residuos produce la emisión de sustancias tóxicas, aumentando la concentración de contaminantes atmosféricos, como óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre o metales pesados, como el mercurio, el plomo, el cromo o el cadmio. Uno de los contaminantes más dañinos liberados durante la quema de residuos es la dioxina, un conocido carcinógeno, y se asocia con defectos congénitos. La dioxina puede ser inhalada directamente o depositada sobre el suelo, el agua y los cultivos, donde se convierte en parte de la cadena alimentaria. El humo visible, producto de la quema al cielo abierto, se compone de pequeñas partículas que contienen contaminantes tóxicos. Si se inhalan, estas partículas microscópicas penetran profundamente en los pulmones y pueden permanecer allí durante meses o incluso años. Respirar partículas aumenta la posibilidad de infección respiratoria, puede desencadenar en ataques de asma y causar tos, dolor de pecho y dificultad para respirar.
Creo que las enfermedades respiratorias, son una de las principales causas de muertes en el mundo entero. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, sacando obesidad, o sea, digamos, tomando el mundo, ¿no? Generalizando, aproximadamente el 30% de los ACV, el 30% de las enfermedades cardiopatías y el 30% de, ahora no me acuerdo, son producto de la contaminación del aire. O sea, no es joda, no. ¿Y cuánto de todo esto no se ha podido determinar que proviene desde allí? Pero todo, o sea, pero aparte es lógico. Vos estás en un local donde hay gente que está fumando o hay una fogata que está prendido, o sea, y no está ventilado. Bueno, o hay una estufa mal que está consumiendo mal y se genera el dióxido de carbono, etcétera. Pero obviamente que te vas a morir, porque estás inhalando eso. Y bueno, y nosotros no nos estamos... Lo que pasa es que no nos damos cuenta de que día a día vamos degradando nuestra calidad de vida. O sea, a veces nosotros nos perdemos en lo económico, en el día a día. Pero, macho, a ver, la calidad de vida es lo que importa. O sea, eso es. Y la calidad de vida la vamos perdiendo. La vamos perdiendo con lo que respiramos, lo vamos perdiendo con lo que comemos, lo vamos perdiendo con el impacto sonoro, o sea, continuamente. O sea, en Chacabuco la contaminación visual, sonora, es impresionante. A las 3 de la mañana parece que estás en un cartódromo. Sí. O sea, yo no puedo entenderlo. O sea, pero pues escape libre. Sí, yo no quiero ni pensar, por ejemplo, la persona que tiene un chico recién nacido en una avenida o en donde se corre en picada directamente, en cualquier lado, ya directamente arriba de las plazas, todo, o una persona enferma que tiene que cuidar, que por ahí tener determinado horario para descansar, para dormir, porque y además que la gente trabaja, está agotada de trabajar con todos los despelotes que tiene. Vamos perdiendo calidad de vida año tras año. Incluso la otra vez cuando conversaba con vos, digo, bueno, nosotros como grupo político tenemos que... El argentino está atravesado por grandes frustraciones. Cuando vos le presentás grandes problemas, todos sabemos que no lo vamos a solucionar nunca. Entonces dijimos, otra porquería más, basta de esto. Es como cuando, por ejemplo, un deportista, yo siempre pongo la analogía porque me enfoco con eso, digo, bueno, yo quería participar en un juego olímpico. O pongámoslo, un estudiante, se quiere recibir de ingeniero mecánico, pongamos, o ingeniero civil o lo que sea. Bueno, pero ¿qué es lo importante? Lo que a vos te motiva a seguir con la carrera. No es solamente recibirte o ir al Juego Olímpico, porque eso quizá no lo logres, no importa. Lo que a vos te motiva es rendir examen tras examen, y eso te va agarrando confianza, te va generando cierta autoestima, y ese es el motor de la vida. O sea, las cosas sencillas. La otra vez veía un video que me pasó María Eugenia, de un tipo que armaba la cama, un militar. Y explicaba por qué había que armar la cama cuando vos te levantás. Porque ya es la primera acción que vos podés hacer y que ya te genera un bienestar. ¿Por qué? Porque lo hiciste, porque lo pudiste hacer. Entonces, a la sociedad también hay que transmitirle esos ejemplos. O sea, esas cosas positivas que podemos hacer y que las podemos solucionar rápidamente. Por ejemplo, plantar los árboles. O sea, algo tan simple como eso. Hay una cuestión que tiene que ver con una cuestión más bien el occidental, es así. Es como que está basado más en la meta, en llegar a una situación, que en vivir el proceso ese... En el logro, en el tránsito. Sí, no, pero ojo que también que la sociedad es... Obvio que queremos resultados. No, pero yo creo que el occidental, o sea, ya ese concepto hace 100 años se perdió. Sí, o sea, creo que porque vos tenés a la India, que la India vive contaminada. Claro. O sea, vos tenés a la China, que vos decís más oriental que la China, y vive contaminada. O sea, porque tiene la la superpoblación. Además de la superpoblación, queman falta de riqueza, minas de carbón, todo lo de, o sea, es el ser humano en general. Pero bueno, en definitiva, el programa, de lo que consiste, y te invitamos nuevamente, por ahí para levantar otro tema, es de siempre que me quedo corto. No, bueno, pero es que hay tanto para hablar y tanto para hacer, y bueno, cuando empecemos a hacer, peor. Pero la idea nuestra concreta,
porque a veces uno tiende a irse a la discusión filosófica y todo, es empezar a transmitir de que hay ciertas cosas que por más que el país esté cayendo a pedazos, que el dólar esté, como vos decías al principio, a 380 y se vaya a 500 o 600, hay cosas que la podemos hacer en la inmediatez. Y eso es pragmatismo, y eso es lo que hacen las sociedades modernas. Tomar lo que está bien y dejar lo que está mal. Después, en otro ámbito, en los ateneos, en las redes, discutimos de filosofía política, qué es el liberalismo, qué es el progresismo, qué es el comunismo. Ahora, nosotros en la ciudad nos tenemos que concentrar en qué es lo que podemos hacer y qué es lo que podemos hacer bien. Plantar un árbol, seleccionar la basura, pedirle al municipio que empiece a tratar con una planta de residuos de la era moderna, por lo menos de 50 años atrás, o por lo menos una planta de residuos. Y por eso también te invitamos, porque ya tenemos gente, ya tenemos una ventaja, ya tenemos gente que está haciendo algo. O sea, pues si no empezás de cero todo, es prácticamente imposible. Esto que levantaste vos recién. No, yo vea, si quiere, como para cerrar y así como conclusión, te digo, apoyemos a este vecino, que es un vecino que está comprometido con la causa. Seguramente tiene un proyecto. Sí, claro. En realidad, él ante tanto fracaso y tantos portazos que le han dado en el municipio, porque realmente le han dado portazo y le han dado negaciones y le han pedido prórroga. No, hermanito, que esto, que el otro, ¿viste? Es como que te van endulzando, venís dentro de 15 días, venís dentro de 10 días. Sí, porque los tiempos de los políticos son eternos. ¿Viste? Papá, que yo no entiendo por qué, porque no quieren agarrar el toro por las astas. Entonces, él ha plantado como ya hacerlo colectivo. O sea, como a él no le dan bolilla como persona. Bueno, es lo mismo que nos pasó a nosotros. Entonces, no daban bolilla. Él ha dicho, yo quiero la semana que viene presentar una carta, ya yo no conozco la terminología correcta, es una carta documento en la cual quiero que realmente el municipio me dé un informe público y oficial de cómo es el manejo del tratamiento de la basura. Listo. Para de esa manera decir, señores, así es como ustedes lo tratan y así es como no se tiene que tratar. En definitiva, lo que estamos hablando es que la batalla es política, es apartidaria, pero es política, es en el plano público. Tenemos que participar y comprometernos con los asuntos públicos. Este es un asunto público dentro de un montón de otros que tenemos que tratar. Pero bueno, empecemos por algo y logremos algo. Apoyando a Diego Molinari. Exactamente. Nuestra estructura, nuestro partido, nuestro grupo y demás sabe que tiene la espalda y el apoyo nuestro, tenemos el espacio y tenemos las ganas de hacer algo en función de eso. O sea, tenemos ganas en función de cosas que sean concretas, que se puedan ver, que sean visibles, que tengan impacto en Chacabuco. Así que bueno. Es lo más importante, la actitud. O sea, si uno tiene actitud, después viene lo demás viene, después lo demás corre. Exacto. El hacer. O sea, pero si te ponerse en movimiento. Sí, pues sí. Bueno. Estamos pasados 15 minutos. Estamos pasados 15 minutos, pero bueno, es interesante. Nos va a matar Federico. Pero tengo entendido que hay un rating de todo Chacabuco, así que... Pero bueno, muchas gracias. Por eso te invitamos. Gracias a ustedes. Saludos a ustedes y apoyemos a Diego. Y gracias a los chicos. Gracias. Y viva la libertad. Exactamente, viva la libertad. Bueno, nos despedimos entonces un jueves más de Hablemos de Libertad, acá en el 98.9 en los controles lo tenemos a Federico. Gracias, Federico, por estar. Y bueno, un saludo a todos que están del otro lado ahí, que nos escuchan todos los jueves. Y los esperamos el próximo para seguir tocando estos mismos temas. Gracias por todo. There were rules you never told me, never came up with a plan. All the stories that you told me didn't help me understand. But I had to get it worked out, had nobody who could help. So that in the end it turned out that I had to do it by myself. Life's a game, rights and riches, dogs and bitches, hunting